Hola a todos, bienvenidos a Eficiencia. Vamos a dedicarle un par de vídeos a hablar sobre el fenómeno de la isomería. Y es que ya en el vídeo sobre nomenclatura química orgánica ya avanzamos que los compuestos de carbono se suelen representar con su fórmula estructural, ya que la fórmula molecular no era suficiente. Vamos a ver aquí esto repasado rápidamente. Fórmula molecular. La fórmula molecular nos indica los átomos, el tipo de átomo y cuántos átomos están componiendo una molécula, y es muy cómoda de utilizar, se utiliza extensamente, y en la química inorgánica es suficiente, ya que generalmente, casi siempre, una determinada fórmula molecular, como este ejemplo que he puesto aquí, que es la del carbonato de calcio, carbonato de calcio o carbonato cálcico, esa fórmula molecular de esta molécula solamente tiene un tipo de molécula, no tiene su fórmula estructural va a ser única. Su fórmula estructural va a venir dada pues, por el ion calcio, un compuesto iónico, que es 2+, que se encuentra unido al ion carbonato, que tendría un oxígeno, otro oxígeno ahí con una carga negativa y otro oxígeno aquí con otra carga negativa. Luego tendríamos que el ion carbonato tendría dos cargas negativas, el calcio dos cargas positivas, se atraen y la molécula en conjunto es neutra. Vale, enlace iónico. Un solo tipo de fórmula molecular. Sin embargo, si tomamos una molécula orgánica, incluso una muy sencilla, como puede ser esta de aquí, esta fórmula molecular va a corresponderse no con una única molécula, sino con dos. Por un lado con el etanol, y por otro lado con el dimetiléter. ¿Por qué? Bueno, pues si nosotros representamos su fórmula estructural, podremos diferenciar las dos moléculas. Una, la del etanol, es simplemente dos átomos de carbono que tiene en uno de ellos un radical completado con un grupo hidroxilo. Y la del dimetiléter, pues tenemos dos grupos metilo unidos por el grupo éter. De modo que, como veis, necesitamos una fórmula estructural, una fórmula desarrollada para poder diferenciar los distintos compuestos que pueden darse con una misma fórmula molecular. A estos dos compuestos, por tanto, distintos pero con una misma fórmula molecular, se le llaman isómeros. Son isómeros entre sí. Es decir, tienen la misma fórmula molecular, pero distinta fórmula estructural. O sea, son sustancias distintas. Estas dos sustancias son claramente distintas. Son sustancias distintas. Los isómeros son sustancias distintas y, por tanto, tienen propiedades distintas, con propiedades diferentes. De modo que la isomería sería el hecho de existir varios compuestos o isómeros para una misma fórmula molecular, como este ejemplo que he puesto aquí. Hay diferentes tipos de isomería. Tipos de isomería. Y aquí voy a colocar un pequeño esquema, resumen, de esos tipos. Por un lado tenemos la isomería plana, que se llama así porque los isómeros pueden distinguirse con una representación dimensional, en dos dimensiones. E isomería espacial. También se conoce como del espacio o estereoisomería. Se llama así pues, porque para poder diferenciar a los isómeros entre sí hace falta una perspectiva tridimensional. Necesitamos una representación tridimensional. Dentro de la plana hay a su vez varios tipos. Tenemos
En primer lugar, la isomería plana de cadena. Tenemos también la isomería de posición y la plana de función. Y en la espacial hay dos tipos. Tenemos por un lado la geométrica, la espacial geométrica, y por otro lado tenemos la espacial óptica. El vídeo de hoy vamos a continuarlo hablando solamente de la plana y le dedicaré otro vídeo a hablar de la espacial. Bien. Vamos a ir viendo los diferentes tipos de isomería plana. Empezamos por el primero, como viene siendo habitual. De cadena. Isomería plana de cadena. Pues en esta, los diferentes isómeros van a diferenciarse gracias a que tienen una estructura catenaria diferente. Luego los isómeros tienen una estructura de la cadena distinta. Isómeros con diferente estructura de la cadena. Luego aquí está la clave, la estructura de la cadena. Ejemplo, bueno, pues si nosotros cogemos la fórmula molecular C4H10, de aquí tenemos dos isómeros. CH3, CH2, CH2, CH3, que es el butano, y otra molécula con la misma fórmula molecular, que es el CH3, CH, CH3 y un radical metil por aquí, que esto sería el metil, como tiene 3 carbonos, propano. Metil, propano. Segundo tipo, luego como veis, la estructura de la cadena, perdón, en la que está diferenciando a un isómero de otro. Siguiente tipo, de posición. En este caso, los isómeros se diferencian por la distinta posición del grupo funcional. Isómeros con distinta posición de grupo funcional. Como veis, los nombres son muy intuitivos, es fácil de aprender, fácil de recordar. Ejemplo, fórmula molecular C3H8O. Pues de aquí tenemos, dependiendo de la posición del grupo, en este caso va a ser un grupo va a ser un grupo hidroxilo, tenemos CH2OH, CH2, CH3. Venga, esto nos sirve como ejercicio para practicar nuestra formulación química orgánica. Tenemos aquí 1, 2, 3 átomos de carbono, luego propa, solamente simple enlace, o propanol. ¿Dónde se encuentra ese grupo alcohol o hidroxilo? En el 1, luego sería 1, propanol. Pero también podemos tenerlo en el carbono 2, luego sería CH3, CHOH, aquí teníamos primero el grupo hidroxilo y ahora lo tenemos aquí, CH3. Esto sería el 2-propanol. Compuestos distintos por tener el grupo alcohol en una posición diferente. Y nos quedaría en último lugar la isomería plana de función. En este caso lo que tenemos son grupos funcionales distintos, isómeros con distinto grupo funcional. Y eso sería el caso que he puesto al principio. Por ejemplo, tendríamos alcohol o éter. Por poner otro ejemplo, pues, para esta fórmula molecular C3H6O3, que es típica de los glúcidos, de los monosacáridos. En este caso se trata efectivamente de un glúcido. Tenemos la triosa con 3 carbonos. La aldosa tiene un grupo aldehído que se llama o se conoce como gliceraldehído. Su nombre químico pues sería 2,3-dihidroxi, porque tiene 2 grupos alcoholes, propanal, por el grupo aldehído. Pues sería 2,3-dihidroxi propanal.
o gliceraldehído para los amigos, ese es su nombre propio. Pero también podemos tener un grupo cetona, sería CH2OH, aquí tendríamos el grupo cetona y terminamos con CH2OH. Sería en este caso 1,3-dihidroxipropanona. 1,3-dihidroxipropanona, que también tiene nombre propio, en este caso sería la hidroxiacetona. Bueno, pues eso es todo, espero que os haya gustado. No dejéis de ver el siguiente vídeo en el cual vamos a hablar de la isomería espacial y que tengáis una buena tarde. Hasta luego.